y los grandes escritores invitados son, y 7 nombres de hombres. También tenemos nuestra cuota femenina y estarán 7 pepitas, ¿verdad? Y yo digo, marica, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Y yo creo que esto sigue vigente y sigue pasando muchísimo, y es que se entiende que la literatura es hecha por los hombres y que luego hay otras literaturas, la literatura afro, la literatura gay y la literatura femenina, y pues eso es tremendamente molesto, a menos que vos como autor querás ubicarte en ese segmento y entendas tu literatura como afro y solo querás hacer eso. Pero a mí, yo sí llevo una lucha de muchos años desde que empecé a publicar, porque no me pongan solamente en mesas a hablar de cosas de mujeres. Es que yo soy escritora por encima de mujer. Hola, mi nombre es Nicolás Rivera y has dado play a La Interview, un podcast dedicado a charlar con personajes llenos de matices. En este episodio hablamos con la escritora caleña Pilar Quintana, que acaba de publicar en Colombia Caperucita se come al lobo, un libro de cuentos fascinantes y estremecedores. Quintana es una de las escritoras más importantes de nuestro país. Por su novela La Perra, publicada también por Penguin Random House, ganó el premio de Biblioteca de Narrativa Colombiana. Su escritura, como ella misma la define, pone en primer lugar la historia antes que el estilo o la verborrea. Sus personajes son un retrato de problemas cotidianos y grises que habitan en la sociedad. Así como en su último libro hablamos de temas tabú como sexo, placer, abuso, acoso, machismo en la literatura y el odio hacia los padres e hijos. En Twitter e Instagram aparecemos como @interviewpodcast. Gracias por estar aquí y esperamos que disfrutes este episodio. A propósito de la publicación de tu libro Caperucita se comió al lobo, pues digamos la publicación en Colombia, porque ya se había publicado. Entiendo que esta edición tiene 2 cuentos agregados a la edición inicial y quisiera, para empezar, hacerte una pregunta sobre si recuerdas un poco el proceso de escritura de estos cuentos. Y lo que yo veo, pues digamos, al ver los cuentos es si de pronto pudieras contarnos el proceso de escritura, de pasar de escribir de erotismo a violencia, a ciertos fetiches. ¿Cómo ves ahorita que se reedita el libro? ¿Cómo ves eso que escribiste hace algunos años y bueno, con los otros 2 cuentos agregados? Cuentos, mira que yo los fui escribiendo poco a poco, a lo largo de mucho tiempo, y algunos, los menos, fueron cuentos hechos por encargo. Digamos, Caperucita se come al lobo, el que le da el título al libro. En Soho me pidieron que escribiera un cuento, como iban a hacer un especial con las historias de cuentos de hadas, pero entonces contadas en estos tiempos y ya pasados como por el feminismo. Entonces me pusieron a escoger que si quería, no me acuerdo si La Cenicienta o Caperucita. Yo dije que Caperucita, y luego me dijeron, ay no, mejor no quieres tal, y yo no, ya empecé a escribir Caperucita, voy a escribir Caperucita, porque fue de esos encargos con los que de una te conectas, y yo de una entrada supe lo que quería hacer. Y entonces yo generalmente con todos los trabajos, sean novelas o cuentos, hago un diseño previo que se llama la escaleta, y es como trabajamos pues los guionistas o libretistas, y es hacer un listado de las acciones dramáticas, en el caso pues de películas o de series, y las acciones narrativas en literatura que tienen que ocurrir para que la historia se cumpla. Entonces yo generalmente tengo ese plan y empiezo a trabajar con base en ese plan. Me gusta generalmente, aunque no siempre pasa, tener muy bien diseñadas las historias, muy claras y muy visualizadas las escenas que van a pasar, y para que cuando me siente a escribir ya sea solo como narrar algo que ya he visto, que ya tengo en mi cabeza visto. No sé si has vuelto a leer esos cuentos como estos días y ¿qué piensas? Bueno, los tuve que volver a leer para la nueva edición y pues es una lectura, es raro porque volvés a enfrentarte como con unos monstruos y temas y obsesiones del pasado que ya no te visitan. Entonces es como como si hicieras terapia y al cabo de 10 años, entonces oís las sesiones de terapia y las cosas que te angustiaban, que te preocupaban, que te apasionaban. En este momento es como que decís, mira lo que yo pensaba entonces, mira lo que me pasaba, pero ya quizás no son como esos temas pues tan importantes que me visitan. El último cuento, el que se llama Hasta el infinito, ese no es viejo, ese cuento lo escribí en estos tiempos, entonces ese cuento para mí lo siento mucho más cercano,
pero es un cuento que es muy raro porque es muy diferente a todo como lo que he escrito, y a las personas que lo leyeron pues antes de la publicación, que yo ya lo tenía terminado y lo pasé como para ver si el cuento valía, si valía la pena meterlo en el libro, tal, me dijeron que les gustaba mucho, aunque era muy diferente pues a formas en las que yo suelo escribir. Entonces ese sí lo siento más cercano. Y Pilar, el otro, si no estoy mal, se llama El estigma de Joseph, Sí, el otro que agregas, ¿ese lo habías escrito antes o en qué año lo escribiste? ese es de la misma época de los otros cuentos, solo que Ujú. no lo incluí en el primer Caperucita se come al lobo, decidimos dejarlo por fuera, pero siempre estuvo la opción de lo metemos o no lo metemos. Y esta Ujú. vez lo trabajé con mi editor, que le vio como unos peros, y entonces lo trabajamos de nuevo, y ese fue el cuento que más trabajamos, quizás porque necesitaba trabajo. Entonces lo trabajamos y decidimos al final incluirlo también, pero entonces ese sí es más cercano a los otros porque ese no lo escribí ahora, sino que ese era de la misma época. Hay uno de los cuentos en particular, pues que por estos días de la revisión ha sido nombrado mucho, que es el de violación. Sí. Y a propósito de ese cuento, Pilar, y de los recientes casos de abuso y acoso hacia las mujeres, pues los casos recientes en el ejército, los casos denunciados con el director Ciro Guerra, quisiera que habláramos un poco sobre el hecho de poner sobre la mesa estos temas, de ¿Mm? alguna forma verbalizar lo que sucede, porque yo creo que en países como Colombia se normaliza la violencia, en este caso pues la violencia de género, pero no se habla sobre violencia. Entonces creo que este tipo de cuentos ponen sobre la mesa un tema sobre el que hay que hablar, porque a veces como que da miedo poner todos estos temas sobre la mesa, aunque sigan sucediendo, ¿no? Sí, lo que pasa con el tema de los temas de violencia sexual hacia las mujeres, la mayoría de casos no ocurren como que un hombre malvado, la señora iba por el parque y sacó su arma y la amenazó con su arma y le arrancó la ropa y la tomó por la fuerza. Creo que en nuestro imaginario esa es una violación y todavía creemos que así son las violaciones, ¿verdad? Lo que le pasó a Rosalvira Sely, eso pasa, claro, pasa, pero esas no son estadísticamente la violación más común que vas a tener. A las mujeres casi todas hemos sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual, y las estadísticas dicen que las mujeres sufrimos este tipo de abuso y acoso en nuestras casas. El lugar más inseguro para una mujer no es la calle, sino la casa, más si sos menor de edad. Entonces los abusos sexuales no es un señor que no conocemos, un hombre malvado con una cortada en la cara, armado. Ese es el menos probable que te va a abusar, porque pues eso nos dicen las estadísticas. Las violaciones ocurren en nuestras casas y el violador es tu hermano, tu papá, tu padrastro, tu tío, el amigo, tu novio, tu exnovio, tu esposo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante hacer una reflexión sobre ese tema y enseñarles a las niñas en el colegio cómo es más probable que ocurra una violación, para que podamos estar preparadas. Pero creo que ese ha sido siempre un tema tabú al que no queremos mirarle la cara, porque es horrible, porque entonces eso nos ponen pero entonces los violadores, ¿quiénes son? Nuestros parientes, los hombres que queremos, ¿verdad? Entonces creo que ese cuento muchas veces genera rechazo por eso, porque nos enfrenta a un tipo de violencia sexual que es muy común, que es el más común de todos, que es el más probable que hayan sufrido, que sufran o que lleguen a sufrir o que hayan sufrido las mujeres, y pues no queremos verlo. Pero también me ha pasado otra cosa, y es este cuento yo no lo escribí para que fuera leído por niños de colegio, ¿verdad? Ujú. Pero me ha pasado varias veces con profesoras de colegio, muchas en la provincia, que me han dicho: yo utilicé este cuento en mi clase para que lo discutiéramos y discutir con los niños si eso era una violación o no, porque es una violación en la que la niña nunca dice que no, la niña nunca rechaza al padrastro, y al final incluso parece que no quedara traumatizada, sino que le hubiera gustado, ¿verdad? Entonces muchas maestras lo han utilizado para mostrar cómo las violaciones no son esta cosa que pasa en los parques, sino que a veces transitan por una zona que la propia víctima no sabe que está siendo victimizada ni abusada sexualmente. Y eso me lleva a pensar, Pilar, que también es otro de los temas del libro. Este libro además tiene otro tema tabú en la sociedad, que es el placer, la sexualidad, y muy atado al tema del abuso y el acoso. También siento como que un primer paso omitido en la sociedad es siempre poner ese manto de solemnidad sobre el tema del sexo, del placer, y que al no de alguna forma normalizar que se textualice
se verbalice, hablar sobre sexo en los colegios, hablar con los profesores y con los padres sobre sexualidad, es también de alguna forma un potencial de que sucedan algunas cosas de lo que tú dices que suceden con menores que muchas veces por temor, por ignorancia de ciertos temas, pues hay una ausencia total del tema de la sexualidad. No sé cómo tú ves ese tema que veo ahí que en el libro también pues sobresale. Sí, exactamente. El fin de mi libro, pues, no es, yo no lo escribí para educar ni para que fuera usado como material pedagógico, pero creo que sí tiene eso en el sentido de poner sobre la mesa el sexo y el deseo, y sobre todo en eso que estás diciendo, es tabú hablar sobre sexo y sobre deseo, pero sobre todo sobre deseo femenino, porque es que las mujeres no deben sentir placer, y si lo sienten debe ser con su esposo en una relación aceptable socialmente, ¿verdad? Pero hay mucha mística y mucho tabú respecto al deseo femenino. Una mujer deseante es una puta y es una mujer descalificada y ella no debería estar sintiendo eso, y nuestras madres y nuestras tías y nuestras profesoras siempre nos dijeron que eso no podemos hablar de eso ni nombrarlo porque una mujer decente no siente esas cosas ni las dice, sino que disimula y se hace la que no. Y yo creo que ahí también tenemos como problemas, porque si una mujer no puede decir, oye, yo sí quiero esto, y siempre le toca decir que no hasta cuando quiere, entonces pues entramos en terrenos complicados, y es como hace el hombre para saber si esta mujer sí quiere o no quiere, si siempre me dice que no, así quiera. Entonces creo que es importante también, como en la educación sexual, poner eso sobre la mesa, es decir, que tenemos que tener una sexualidad responsable, y como es, si yo quiero tirar, pues yo digo que sí, y listo, es sexo consentido, pero a nosotras nos han enseñado que la respuesta es siempre no, así usted quiera, ¿no? Porque está mal visto que una mujer desee y que una mujer quiera, está mal visto, y pues eso es súper problemático. Pilar, para avanzar un poco, yo creo que ahorita con un par de temas vamos a volver a tu libro, pero estos días para la entrevista leí el cuento que hiciste para la antología de Puñalada Trapera, Sí. que a mí me encanta ese cuento, y me llama mucho la atención la imagen del acantilado, que también está presente en La Perra, y lo que quiero preguntarte al respecto es tu visión sobre la historia y la trama, porque he escuchado que dices que eso es más importante incluso que el estilo. ¿Cómo construyes tú las historias y por eso mencioné el acantilado, partes de una imagen o del personaje, o cómo lo haces en tu caso? Sí, hay como una onda muy actual donde muchos autores dicen que para ellos lo de menos es la trama y que la trama no importa y lo que importa es el lenguaje y qué sé yo, las reflexiones. Yo creo, y es mi creencia personal, y esto no quiere decir que la buena literatura sea así o que no, es la literatura que yo quiero leer y la que me gusta hacer es una literatura donde la historia está en primer plano, y yo creo que la historia contiene todo lo demás, ¿verdad? Contiene la reflexión. Yo creo que no le corresponde, digamos, al autor, al escritor, hacer la reflexión, sino que yo pienso que al escritor le compete hacer una buena historia y que luego el lector se vaya a su casa con esa buena historia y él la digiera y él nos diga qué le dijo esa historia y qué reflexión le suscitó. Ahora, a mí me parece que muchas veces, y esto me parece porque me pasaba a mí cuando estaba mucho más joven y me sigue pasando, solo que ahora creo que tengo más garra para darme cuenta que cuando yo no tenía mucho por decir, entonces ponía el lenguaje en primer plano y hablaba muy bonito y escribía muy bonito, pero en el fondo estaba escondiendo que no tenía una historia por contar. Entonces cojo, o sea, con la verborrea escondo lo que no tengo para decir, porque me queda muy bonito y muy bien dicho, pero en realidad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Entonces yo creo que una historia, y es lo que es como lo que intento hacer, y esa es mi búsqueda como autora, es desnudar tanto el lenguaje que lo que quede solamente sea la historia. Me encantó el domingo en Lecturas Dominicales, Álvaro Castillo Granada hizo una crítica de Caperucita se come al lobo, y él dice como algo parecido, dice que cuando uno lee mis cuentos lo que queda solamente son los huesos, es el hueso, y yo creo que eso es lo que intento yo hacer, como que el lenguaje esté al servicio de la historia, y tan al servicio que parezca invisible, que parezca no estar ahí, que no nos distraiga de lo importante que es las acciones narrativas.
Pilar, yo comparto totalmente lo que dices y sobre la perra quisiera además como añadir que veo que en el caso de la perra, además de la historia, también me parece interesante de todos modos lo que rodea la historia a la hora de escribirla y yo quisiera que nos contaras acá en nuestro podcast el proceso de escritura de la perra porque me parece de todos modos por lo menos muy atractivo para los oyentes conocer que cuando tú escribiste el libro como la protagonista también estabas criando a tu hijo pues muy pequeño por las cosas propias de ser madre, entiendo que no podías escribir siempre en el computador sino en el celular, que te diste cuenta que era una novela después de que ya revisaste que no era tan corta como pensabas y esa historia que rodea la historia de la perra también tiene mucho que ver a mi juicio con la historia de Damaris. Quisiera que nos contaras un poco sobre eso. Bueno, la perra eso es desde que empecé a escribirla, pero la perra tuvo un proceso por lo menos de 12 años donde yo le di vueltas a la historia que yo quería contar porque yo lo que sabía era el final. Yo tenía la escena final, ¿verdad? Y ni siquiera toda, sino parte de la escena final, ¿verdad? Un cadáver, digamos, para no hacer demasiado spoiler, tenía esa idea me llegó y yo dije, yo quiero escribir una historia sobre este cadáver. Para llegar al cadáver, para llegar a cómo ese cadáver se volvía cadáver, pasaron 12 años, ¿verdad? Yo al principio pensaba que iba a ser una historia negra, que iba a ser literatura negra, iba a ser la historia de un crimen, pero entonces no me funcionaba, yo no conectaba con eso y ya empecé a darme cuenta cómo podía escribirla, fue cuando me dieron deseos de tener un hijo y quedé embarazada y dije, ya sé, esta historia va a ser una historia de maternidad y va a ser de una mujer frustrada porque tuvo el deseo de la maternidad y no pudo hacerlo. Entonces, para llegar a eso pasaron 12 años. Luego, durante 6 meses me dediqué a hacer la escaleta, ¿verdad? Mi hijo nació, escribí unos cuentos, entre esos el que te leíste de Puñalada Trapera y otros que pasan en lugares muy parecidos. Son cuentos que se tratan de parejas que viven aislados y algunos ocurren en el mismo universo narrativo de la perra. Escribí esos cuentos y luego la perra, yo lo tenía diseñado ya y era uno de esos cuentos, yo pensaba. Pero entonces ahí estaba con mi muchachito de 9 meses y a esa hora, pues ya a esa edad ya gatean, no se están quietos, hay que estar muy vigilante. Si yo me descuidaba 5 minutos y no lo tenía a la vista o no lo estaba oyendo, ese muchachito había abierto el inodoro y se estaba tomando agua del inodoro o estaba sacando la tierra de las matas y redecorando toda la cela con la tierra de las matas, ¿verdad? Entonces no tenía de verdad un momento para escribir. Estaba criando y lo único que hacía era criar. Pero yo tenía una ventana de 2 horas por la tarde, de 2 a 4 de la tarde, que era cuando él hacía una siesta. Y en esa siesta yo tenía 2 horas de tiempo, pero ese bebé hacía la siesta tomando teta. Y él soltaba la teta, pero si yo me paraba y me iba, se despertaba inmediatamente. Entonces lo que logré hacer fue escribir en el blog de notas del celular y ahí fui desarrollando la historia y yo la mandaba al Gmail y la guardaba ahí en el Gmail. Luego cuando junté todos los pedazos me di cuenta que tenía 72 páginas y yo sabía que estaba la historia todavía muy cruda, que le faltaba desarrollo, por ejemplo, del universo narrativo, de la atmósfera, al carácter de los personajes, le faltaban descripciones, le faltaba el decorado, ¿no? Estaba como en obra negra y le faltaba pintar las paredes, meter los muebles, ponerle los acabados bonitos. Entonces yo dije, wow, hice una novela en este 4 meses y luego estuve 2 años corrigiendo. Pilar, no sé si te molesto mucho pidiéndote que leas un fragmento especial de la perra, no sé si lo tienes ahí a la mano. Aquí lo tengo, o sea, te me paro y lo traigo. Ya, bueno, te leo un pedacito que es el que más me gusta de la perra. Son 3 párrafos, ¿será mucho? No, perfecto. De hecho, yo también tengo otro que me gusta mucho. Ah, Entonces, si bueno, quieres, si se puede leer los dos, sería perfecto. listo, leemos el tuyo y leemos el mío. Este es el Listo, mío que es mi favorito. listo. Damaris y Nicolásito llegaron solos a su destino, un punto bajo y lleno de peñas donde las olas lamían el acantilado. Al principio se quedaron tranquilos mirando unas hormigas arrieras que bajaban por un árbol, en fila y cargadas con pedazos de hojas. Eran grandes, rojas y duras, con puntas piludas en la cabeza y el lomo. Parece que tuvieran armaduras, dijo Nicolásito. Entonces se acercó a las peñas diciendo que quería que el rocío de las olas lo mojara. Damaris trató de impedirlo. Le explicó que era peligroso. Le dijo que en ese lugar las peñas eran resbalosas y el mar traicionero, pero él no hizo caso, se paró sobre las peñas y la ola que reventó en ese momento, una ola violenta, se lo llevó.
La imagen quedó grabada en la memoria de Damaris así: un niño blanco y alto frente al mar, a continuación el chorro blanco de la ola y luego nada, las peñas vacías sobre un mar verde que a lo lejos parecía tranquilo, y ella ahí junto a las arrieras, sin poder hacer nada. Damaris tuvo que devolverse sola por una selva que le pareció más cerrada y oscura que nunca. Arriba las copas de los árboles se juntaban y abajo cruzaban sus raíces. Los pies se le enterraban en la alfombra de hojas muertas del suelo y se sumían en el barro. Y ella empezó a sentir que la respiración que escuchaba no era suya sino de la selva, y que era ella, y no Nicolásito, la que se estaba ahogando en un mar verde repleto de hormigas y plantas. Quiso huir, perderse, no decirle nada a nadie y que la selva se la tragara. Empezó a correr, se tropezó, cayó, se levantó y volvió a correr. Maravilloso. El párrafo que yo te digo es la página 89. Dice: de pronto Damaris supo lo que tenía que hacer. Soltó el palo y lo dejó tirado en el andén. Fue al lavadero, llenó de agua el balde más amplio que tenían. Agarró una vasijita panda, volvió a la casa grande, se agachó en el punto donde la perra le quedaba más cerca y empezó a tirarle agua. No le llegaba un chorro fuerte, sino apenas unas salpicaduras, pero la perra le tenía tanto odio al líquido que con eso bastó para sacarla de ahí. La perra se fue al jardín y Damaris esperó hasta que estuvo distraída para llegarle por detrás y vaciarle el balde de encima. La perra dio un brinco y luego miró a Damaris con su mirada perruna confundida o tal vez horrorizada y empezó a alejarse de ella. La que antes había sido su aliada, que ahora cometía en su contra la traición más grande. Llevaba la cola escondida y giraba a cada rato la cabeza, cuidando a sus espaldas de ella. Y Damaris tuvo la impresión de que ahora sí se había roto entre ambas algo irreparable. Contra lo esperado, le dolió. Pilar, a propósito de ese fragmento, te agradezco mucho por leerlo. Yo sé que por supuesto no se puede comparar el amor de o bueno, no sé, de pronto sí, pero el amor hacia un hijo que hacia una mascota, pero en la historia de la perra yo veo, digamos, que ese sentido de maternidad por parte de Damaris, comentando tu libro y de las cosas que he escuchado, es que uno de los temas también que sale a propósito de la perra es la idea de la maternidad sobre la relación tan frágil que existe, no sé si decir odio porque es una palabra muy fuerte, pero sí de alguna forma que al amar tanto a un hijo también al mismo tiempo se le puede, digamos, no amar de la misma forma, o puede ser la persona que más lo hiera a uno, o los hijos somos también de pronto quienes más afectan a los padres, y esa idea me llama mucho la atención. Quisiera que también habláramos sobre eso, porque siendo una creación propia ser madre y el tema de la maternidad, la novela describe esa relación, digamos, como en este párrafo de resistencia con el perro, pero al ser un hijo, ¿tú cómo ves cómo ves ese tema? ¿Uno de alguna forma como padre puede llegar a odiar a un hijo? No sé si suena muy duro, pero es como más o menos la idea. Pilla que los adolescentes, los hijos adolescentes odian a sus papás y lo dicen: odio a mi papá, y les gritan: te odio, y tiran la puerta en la cara al papá y todo el mundo normal, pues es un adolescente, es normal que tenga esos sentimientos. Yo creo que por mi experiencia, yo no tengo hijos adolescentes, pero yo fui una hija adolescente y yo creo que mi mamá me odiaba. Mi mamá creo que me quiere profundamente, pero también creo que el sentimiento era mutuo. A mí me parecía que mi mamá era una vieja pendeja, anticuada, que no sabía nada de la vida, que no entendía y que yo ya sabía todo y que yo, ¿verdad? Y yo creo que era mutuo. Yo creo que mi mamá decía: pero ¿qué es esta muchachita que yo crié? ¿Verdad? En la adolescencia se rompe la relación del padre y el hijo. Luego uno a 20 añeros se vuelve a reconciliar, pero creo que hay ese rompimiento y creo que ese es un tema que no le está vedado enunciar a los padres. Los padres no pueden decir: oye, tengo unos sentimientos negativos horribles por mi hijo. Y yo en La Perra quería poner esos sentimientos sobre la mesa y mostrar cómo ocurren, ¿no? Y creo que en el caso de Damaris y La Perra son muy claros. Y Damaris empieza a odiar a su hija, que es la perra, cuando la hija se le independiza y empieza a hacer lo que se le da la gana. Pilar, quiero volver al primer tema que hablábamos sobre el libro de Caperucita. A propósito
de lo que he visto que has dicho, que es la generación del cambio en la literatura. Y es que con este libro, de alguna forma, yo le preguntaba a unos amigos, bueno, ¿y qué tal si lo hubiera escrito un hombre? ¿Será que, como toda la polémica que sucedió en Chile con tu libro y con el Ministerio de Educación de allá, con los temas que acompaña este libro, que de alguna forma también está sintonizado con temas que reivindican luchas feministas, de lo que ya hablamos, del deseo femenino, del placer, de la sexualidad? ¿Cómo tú describes esta generación del cambio de la literatura y cómo crees que sí ha cambiado mucho el hecho de que la mujer escritora vale ahora por su contenido y no como pasaba antes, que creo que incluso te pasó a ti, que invitan a las mujeres por ser mujer, como por cubrir la cuota de la escritora mujer y no necesariamente por lo que escribe y su obra, ¿no? Sí, sigue pasando, sigue, digamos, hay algo que pasa todos los años desde que está Oiga, Mire, Lea en Cali, y es que se reponen, y los grandes escritores invitados son, y 7 nombres de hombres. También tenemos nuestra cuota femenina, y estarán 7 pepitas, ¿verdad? Y yo digo, marica, ¿por qué hacen eso? ¿Verdad? Y yo creo que esto sigue vigente y sigue pasando muchísimo, y es que se entiende que la literatura es hecha por los hombres y que luego hay otras literaturas, la literatura afro, la literatura gay y la literatura femenina. Y pues eso es tremendamente molesto, a menos que vos como autor querás ubicarte en ese segmento y entendas tu literatura como afro y solo querás hacer eso. Pero a mí, yo sí llevo una lucha de muchos años desde que empecé a publicar, porque no me pongan solamente en mesas a hablar de cosas de mujeres. Es que yo soy escritora por encima de mujer. ¿Me entendés? A mí me interesa mucho más venir acá a un podcast a que me pregunten cómo armo mis personajes, cómo es el proceso creativo, a que siempre tenga que justificarme en cuanto mujer y explicar y hablar de mi ser mujer. Imagínate que a vos como hombre, a todos los eventos que te invitaran, te pusieran en mesas sobre cómo es ser hombre, la literatura y el hombre, la literatura y las nuevas masculinidades, literatura y fútbol, literatura y herramientas de trabajo, martillos y serruchos. Imagínate que todo fuera así. A mí me parece chévere de vez en cuando estar en una mesa de esas porque, claro, tengo cosas para decir, pero por favor no todas. O sea, yo soy escritora, no solo mujer, soy escritora también, no lo de mujer literariamente, claro, mis temas son femeninos, pero es que a ningún hombre le dicen como tus temas son masculinos, solo puedes hablar de masculinidad. Entonces todavía está, pero claro que se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Para ir cerrando, Pilar, la entrevista, quisiera hablar de otro tema que me llama mucho la atención y que tú que viviste allá lo puedes describir mejor y lo has descrito mejor en La Perra, y es el tema del Pacífico colombiano. Creo que esta crisis por la pandemia ha de alguna forma visibilizado un poco más de lo que ya todo el mundo, lo que ya sabíamos, que es el olvido estructural pues del Estado en esta zona, y quiero también conocer tu opinión sobre el tema del Pacífico y la situación que están viviendo y que han vivido los últimos años, y es ¿qué se necesita para que esa realidad cambie? Porque muchas veces, claro, la voluntad política es necesaria, pero pareciera que las historias de abandono, de pobreza, de hecho me parece genial que en La Perra se describe además cuando se va al pueblo de una atmósfera, por así decirlo, muy de la característica de la selva, muy densa, pero la pregunta es sobre la situación del Pacífico. ¿Eso tiene remedio de alguna forma o está el Pacífico colombiano condenado a ser lo que es en materia de abandono? Sí, es una situación que es muy tremendo porque es una zona de una riqueza absoluta, es uno de los lugares más biodiversos del mundo. La zona donde yo estaba, Bahía Málaga, es uno de los 5 hotspots del mundo con mayor biodiversidad. Tiene una riqueza incalculable y sus habitantes no tienen acceso a la salud ni a la educación. Lo tienen, pero de manera que no es funcional, es decir, no tienen acceso a la salud y la educación es muy, muy, muy pobre.
es una de las regiones más lluviosas del mundo y no tienen acueducto. Ninguna de las ciudades principales del Pacífico, que son Quibdó, Tumaco y Buenaventura, que es nuestro principal puerto colombiano, no tiene acueducto y está en una de las zonas más lluviosas del mundo, ¿verdad? Entonces es como una cantidad de contradicciones. Los habitantes no tienen, el Pacífico era terrenos baldíos, ¿verdad? Y con la Constitución del 91 se hizo la Ley de Negritudes y esa ley les permite tener acceso a títulos de propiedad, pero únicamente colectivo en esos terrenos baldíos de la nación. Es decir, que vos has habitado tu región y tus antepasados y los antepasados de tus antepasados durante 200, 300 años, pero no tenés acceso a la propiedad privada, sino solamente colectiva. Vos no posees tu tierra como un mestizo del interior, tiene su tierra y puede hacer con su tierra lo que quiera. Entonces es una serie de violencias estructurales y sistemáticas que uno dice, Dios mío, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pilar, para cerrar la entrevista, aquí en nuestro podcast hacemos un ejercicio que es que yo te digo una palabra y tú pues dices otra palabra. Entonces no sé si te parece, son 10 palabras. Me parece. Entonces empecemos. Cali. Mi ciudad. Pacífico. Mi hogar. Bogotá. Bogotá es como todo. Bogotá es el primer lugar del mundo donde yo pude ser yo y sentirme parte de, donde yo no me sentía extranjera. Literatura. Es mi casa, es como el lugar que yo habito, es mi lugar en el mundo. Chile. Chile es un país que siento yo tan cercano, tengo una de mis mejores amigas, es chilena, entonces Chile siempre está muy cerca, es un país que siento absolutamente cercano y es un país donde me han leído de unas maneras a veces inesperadas, pero que yo siempre me pregunto por qué será que Chile conecta un poco con mi literatura. Antonio García. Es mi parcero del alma, mi mejor amigo y mi socio. La Perra. La Perra era un cuento que se convirtió en novela y que curiosamente le gustó a bastante gente y esto me trajo una sorpresa como muy impresionante porque se trata de una mujer negra, gorda, que está llegando a los 40 y cuyo único deseo en la vida ha sido tener hijos. Y sin embargo, una historia con esas características logró conectar con más gente que cualquiera de mis otros libros. Feminismo. El feminismo, para mí el feminismo, yo no soy una feminista que sea activista, muy activista, digamos, en redes en la calle, pero mi activismo feminista está en mi casa y yo lo ejerzo donde quiero ejercer mi feminismo es en mi familia, que es donde yo puedo hacer cambios estructurales. Familia. Mi familia son todo para mí, mi esposo y mi hijo son como todo lo que tengo. ¿Y futuro? Futuro, juepucha, en este momento la noción de futuro es como tan terrible, y ya que este año, y voy a hacer aquí una queja como de blanquitos en problemas, pero este año La Perra salía en Estados Unidos y el Reino Unido, salía en Francia, Alemania, Italia, Brasil, Portugal, en Dinamarca ya salió y en otros idiomas, en otros. En algunos se aplazó y va a salir el próximo año, en otros va a salir este año, pero es como que la pandemia me robó un poco como ese lanzamiento de La Perra y como que salir de Colombia y ver cómo tu novela llega a otros públicos lejanísimos. O sea, hasta en Islandia, imagínate en Islandia por allá en ese frío y allá la van a leer y entonces a mí me hubiera gustado como ir a esos lugares y estar un poco más cerca. Entonces el futuro, como que para mí ese era el futuro este año, era como ver La Perra salir y pues la pandemia nos robó eso y ahora como que mi noción de futuro es qué voy a hacer en las próximas 2 horas, quién tiene turno de trabajar, si mi marido o yo,
mañana por la mañana, o yo, es lo máximo que puedo ver al futuro como para no enloquecerme. Pues Pilar, te agradezco muchísimo por este tiempo. De verdad que sí, yo pues sigo lo que escribes y en este podcast pues te admiramos un montón. Ahora que dices eso, pienso que, bueno, ya llegará la oportunidad de que la perra llegue a países como Islandia, pero pienso que qué maravilloso es la literatura bueno, si uno desde cerca a Bogotá le es desconocida la selva y como lo describes en La perra, que uno se transforma en un espectador más de ese ambiente, pues me parece espectacular que en otros países del mundo que no conocen un trópico parecido al del Pacífico, pues puedan adentrarse en una historia tan maravillosa. Te agradezco mucho, Pilar. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por esta entrevista, la pasé muy bien. A ti que has llegado hasta este punto del episodio, nos ayudaría mucho que lo compartieras con tus familiares o amigos. En Twitter e Instagram aparecemos como @interviewpodcast. Cualquier historia, personaje o inquietud la puedes enviar a interviewpodcast@gmail.com. Soy Nicolás Rivera y te agradezco que apoyes a los podcasts. Te espero en el próximo episodio.